Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sí, buenos días. Pues el día con la tercera sesión de nuestro segundo ciclo del Seminario La Ciudad y sus Patrimonios. El día de hoy hablaremos de las declaratorias de Patrimonio Mundial y sus impactos territoriales, como son los dilemas que existen entre la conservación, el desarrollo y el turismo para las ciudades. Y el día de hoy tenemos una conferencia muy interesante que es el Patrimonio Mundial frente al turismo de masas. Si me permiten, le paso la palabra a nuestro director del programa universitario, Campos, para que presente a nuestro invitado especial del día de hoy. Muchas gracias, maestra Lidia. Muy buenos días y tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos, doctor Adrián Hernández Cordero. Gracias por aceptar la invitación para estar con nosotros este día. Y como menciona la maestra Rivero, la tensión que existe, este dilema que existe en el campo de la conservación del patrimonio mundial entre cómo conservar, cuáles son las mejores políticas, modalidades de protección de ese patrimonio ante el cual no hay duda que se debe proteger, pero esta presión a nivel mundial, la turistificación, incluso masiva, que es como el título el tema que va a abordar el día de hoy el doctor Hernández, pone en riesgo esa conservación. Hay oportunidades reales que tendremos que ponderar cuáles son las ventajas que ofrece, pero de qué manera una gestión bien estructurada nos permite no solamente hacer frente a los riesgos que presupone esa turistificación sin control, y las mejores maneras de lograrlo. Yo te agradezco, Adrián, que hayas aceptado estar con nosotros. No quiero quitar más el tiempo de tu presentación y le regreso la palabra a la maestra Rivero. Y a todos y todas que nos están siguiendo y que están conectadas a esta sesión, pues también tienen igual nuestro agradecimiento y la más pues, ¿cómo le podría yo decir? Mi deseo de que tengan ustedes una fructífera sesión y debate sobre este tema tan importante para nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Permítanme presentarles a la semblanza de nuestro ponente, el doctor Adrián Hernández Cordero. Es profesor investigador del Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa. Él estudió doctorado en Geografía en el Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Cursó una maestría en estudios regionales en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y la licenciatura en Geografía Humana en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Iztapalapa. Fue tutor del Máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la Universidad Internacional de Barcelona. Realizó una estancia de investigación en la red Contested Cities en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 2017 forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con el perfil deseable de PRODEP. Obtuvo el premio a la mejor tesis de doctorado en el Concurso Internacional de Tesis de Investigación sobre Centros Históricos en el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad en 2016 también. Desde agosto del 2022 funge como jefe del Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa. Doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. En efecto, este tema del turismo cultural es importantísimo en el sentido de que no debemos de saber encontrar un equilibrio adecuado entre el turismo y el beneficio social de las comunidades anfitrionas de esos espacios sitio y patrimonio mundial. Pues adelante, le cedo a usted el micrófono, sea usted muy bienvenido. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer la invitación que me brindó el PUEC, que siempre me siento como en casa porque siempre me han tratado muy bien. Agradecer también al doctor Javier Delgado, la maestra Lilia por esta invitación.
que me hicieron a participar en este seminario tan interesante, y en la invitación que se me hizo me pidieron hablar sobre el tema de la relación entre turismo y patrimonio. De entrada ofrezco una disculpa, no sé si la ponencia que voy a dar el día de hoy se adecue con las perspectivas que venían trabajando en este seminario. A mí lo que me interesa más es presentar una visión global y conjunto a partir de la relación entre patrimonio y turistificación, en el caso de la ciudad de Barcelona, y entender cómo la ciudad y el patrimonio y este fenómeno tan importante como el turismo están en un constante, digamos, tensión que puede generar conflictos. Y por ahí quiero avanzar, ¿no? Lo primero que quiero comentar es la manera en que Barcelona, cuando escuchamos hablar de Barcelona, siempre nos viene a la mente, además del Fútbol Club Barcelona, Messi hasta hace unos años, ¿no? Gaudí, la Sagrada Familia y un montón de monumentos, digamos la playa, las tapas, la comida, ¿no? Todo este imaginario respecto a Barcelona tiene que ver con una imagen turística, con unas políticas turísticas que se han venido construyendo desde hace mucho tiempo, ¿no? El fenómeno, digamos, turístico de Barcelona no es algo nuevo, ni viene de las Olimpiadas de 1992. Al contrario, ¿no? Barcelona es un excelente ejemplo de cómo hay una construcción de una ciudad turística a partir de la implementación de políticas públicas desde hace muchas décadas, ¿no? Y los estudiosos del caso del turismo en Barcelona, diversos autores, autoras, mencionan cómo el punto de partida o el parteaguas es la Exposición Universal de 1888, ¿no? Esto ocurrido en una parte de Barcelona que se conoce ahora como el Parque de la Ciutadella. Y esto es muy interesante porque yo justamente en estas viñetas que les estoy presentando son por lo menos 4 viñetas que están vinculadas con la creación de megaeventos. Entonces, la hipótesis de partida es que justamente la imagen turística y las políticas turísticas de Barcelona están vinculadas por un lado con el patrimonio, pero por otro lado también con la manera en que se han venido construyendo o cómo más bien el turismo se ha utilizado para generar reformas urbanísticas en la ciudad, ¿no? En ese sentido, quiero retomar como por el ejemplo de 1888, en este parque conocido como la Ciutadella, donde se llevó a cabo la Exposición Universal y que hasta la actualidad podemos ahí todavía tener un pabellón. Luego, 1929, hay una segunda exposición universal en el Castillo de Montjuic, que fue el pretexto para urbanizar la parte de Plaza España, ¿no? Y otra parte del Castillo de Montjuic. Lo que nosotros sabemos de esas exposiciones universales son que eran elementos o eventos importantes en los cuales participaban diversas naciones, representaciones de países de diversas partes del mundo, que llegaban a mostrar pabellones, ¿no? Que los armaban y que mostraban de alguna manera elementos folclóricos a la imagen que querían representar de sus países, ¿no? No podemos ir muy lejos y si pensamos en el caso de la Ciudad de México, pues tenemos un ejemplo muy claro con el kiosco Morisco, ¿no? En la Alameda de la Santa María de la Ribera, porque esa instalación estuvo en un pabellón, ¿no? Y luego se trajo y esa se instaló primero ahí donde ahora está el hemiciclo a Juárez y después se trasladó a su actual ubicación en la Alameda, ¿no? Entonces vemos cómo justamente es a partir de estas exposiciones que se intenta, por un lado, tiene doble beneficio, ¿no? Desde una perspectiva, porque busca atraer, digamos, que los países anfitriones o ciudades, como en este caso fue Barcelona, se vuelvan de alguna manera una Aleph, donde tomando la alegoría borgiana, ¿no? Donde se pueden mirar un punto desde diferentes otros, ¿no? Varios lugares, desde otros tantos lugares, en este caso como es las exposiciones universales, Barcelona, y bueno, ese es un primer momento. El segundo momento importante es, digamos, un maridaje público y privado que va a ocurrir por parte de empresarios y políticos catalanes, principalmente asentados o afincados en la ciudad de Barcelona, que van a crear la Sociedad de Atracción de Forasteros. Y esto es muy importante porque es digamos, el primer momento en el cual tanto la iniciativa privada como los entes públicos estarán generando estrategias para atraer turistas.
Y una de estas estrategias, tienen dos que son bastante visibles, ¿no? La primera es la instalación de la primera oficina de turismo en Barcelona. Esto se va a ubicar ahí en la famosa Rambla, que sabemos, quienes conocen Barcelona saben que es una gran avenida que conecta la Plaza Cataluña con el mar, justamente, que divide al centro histórico de la ciudad y que es justamente, evidentemente, por donde pasan millones de turistas todos los años por esta ciudad, ¿no? Y que es un atractivo importante porque puedes ir mirando los edificios que están alrededor, bueno, en los lados, y por otro lado te va a llevar al mar. Y la otra cuestión, y que también me parece fundamental, es la confección de una revista donde, digamos, se iba promocionando diversos lugares de la ciudad de Barcelona, ¿no? Si ahora, esto lo traemos a la realidad, pues cómo nos enteramos de atractivos turísticos, de restaurantes, playas, etcétera, pues lo hacemos a través de nuestro teléfono celular, ¿no? TikTok, Instagram, Facebook son los elementos de las redes sociales, pero en ese momento el principal instrumento era el papel, las revistas, y aquí era donde se difundían hoteles, restaurantes, barrios, ¿no? La historia de la ciudad, monumentos a visitar, y fue un parteaguas justamente para la construcción, digamos, de este maridaje entre la iniciativa pública y la iniciativa privada, y que se ha mantenido por mucho tiempo, ¿no? Sabemos en la actualidad como con los consejos de turismo, que eso es una actividad que se mantiene y que se ha potenciado, ¿no? En diversas ciudades y países, estos consejos o comités de turismo donde participan diferentes agentes, actores sociales, que lo que buscan es eso, ¿no? Generar políticas de atracción turística. El tercer momento importante que tiene que ver en esta construcción de Barcelona como una ciudad turística está vinculado con la organización del Congreso Eucarístico Internacional en 1952. Cabe mencionar que la creación que la Sociedad de Atracción de Forasteros duró de 1908 hasta 1936, cuando inicia la Guerra Civil y el golpe de Estado fascista en España, y ahí prácticamente se acaba la edición de la revista. Después de la guerra, digamos que se vuelve a retomar, pero hasta ahí termina. Y esto es importante porque justamente cuando inicia el periodo del franquismo, España va a entrar en diferentes, digamos, dinámicas, y por un lado la parte del turismo y el impulso económico se va a detener, no se va a ralentizar, y va a tener evidentemente, al ser una dictadura de corte conservador, pues va a estar vinculada evidentemente con la Iglesia Católica. En ese sentido, en el año del 52 se organiza, mejor dicho, este Congreso Eucarístico Internacional, que atrae a miles de personas provenientes de delegaciones de diferentes partes del mundo, que se van a concentrar en la ciudad de Barcelona, que van a ordenar a miles de sacerdotes. Pero lo importante de esto es que justamente otra vez volvemos a ver el patrón de los megaeventos para generar intervenciones urbanísticas en la ciudad. Aquí, por ejemplo, se va a crear un barrio exprofeso para albergar a los visitantes en el barrio de Sant Andreu. Y por otro lado se van a readecuar vías rápidas, se van a instalar monumentos, etcétera, ¿no? Entonces, otra vez estamos viendo la fórmula de los megaeventos para ir adecuando la ciudad. Nos vamos a encontrar evidentemente en el año de 1992, entre el 52 y el 92 hay pues 4 décadas, ¿no? Y entre un periodo y otro, o un evento y otro, pues van a ocurrir cosas muy importantes como el fin de la democracia, el fin de la dictadura, la transición a la democracia, los primeros ayuntamientos democráticos en Barcelona, los cuales van a comenzar a tener una idea diferente, ¿no? Respecto a lo que venía ocurriendo durante el franquismo, y se van a empezar a plantear junto con diferentes, digamos, urbanistas y técnicos de la planificación urbana, los más conocidos, Jordi Borja, ¿no? Van a empezar a trabajar en reorganizar, en plantear elementos nuevos, novedosos, para rescatar, por un lado, un elemento nacionalista,
para decir somos diferentes que el resto de España, pero también tenemos, y justamente queremos resaltar la capitalidad de Barcelona, y van a empezar a, bueno, pues, se logra obtener la organización de los Juegos Olímpicos de 92, lo cual sabemos, y hay diferentes estudios que lo demuestran, cómo se van creando diferentes zonas de centralidad en lo largo de la ciudad, ¿no? Construyendo una villa olímpica, construyendo también instalaciones de infraestructuras deportivas que van a estar a lo largo de la ciudad y que de nueva cuenta van a servir para esto, ¿no? Y el último gran evento, digamos, trascendental que vuelve a generar o implicar una transformación urbanística va a ser la organización del Fórum Universal de las Culturas en 2004, y esto también parece súper interesante porque si bien los Juegos Olímpicos del 92 habían creado diferentes zonas de centralidad en la ciudad, lo que va a hacer el Fórum Universal de las Culturas es centrarse en la zona, digamos, en el borde de la ciudad entre Barcelona y Sant Adrià del Besòs, que es la periferia, digamos, el municipio contiguo de Barcelona, que se encontraba, digamos, desde una perspectiva urbanística degradado, había una trituradora de basura allí, y lo que se hizo fue recuperar ese espacio que está frente al mar, y que además piensen ustedes que tiene un valor incalculable económico y simbólico, pues respecto a que una ciudad que se está construyendo turísticamente, que hace justamente con los Juegos Olímpicos del 92, es darle la cara al mar, porque los barceloneses, por ejemplo, mencionan que lo que venía ocurriendo durante mucho tiempo es que Barcelona, a pesar de ser una ciudad marítima, le daba la espalda al mar, ¿no? Y justamente lo que se hace con la recuperación del frente marítimo es abrir el mar, es otra vez recuperar esa parte que resulta estratégica en términos económicos y turísticos, y justamente el Fórum Universal de las Culturas, que otra vez lo que busca es generar diálogos sobre el desarrollo sostenible y la cultura de paz, pues hacen una urbanización en un edificio, desde mi perspectiva, de bastante calidad, digamos, deficiente calidad estética, y se instalan allí, ¿no? Entonces, estos son los elementos, grosso modo y muy rápido, de la manera en que Barcelona se construye como esto, ¿no? Como una ciudad turística. Esta, digamos, gráfica que nos muestra el boom turístico de Barcelona, ¿no? De 1990 al año 2022, y me sustenté en la página de internet Estatista, recientemente consultada. Lo que aquí podemos ver es cómo Barcelona desde 1990, y aquí por eso es importante tener la referencia de los Juegos Olímpicos de 92, porque es el despegue de Barcelona como potencia turística, ¿no? A nivel internacional. Vemos como, por ejemplo, en 1990 solamente captaba 1.700.000 turistas, ¿no? Sin embargo, ya después de los Juegos Olímpicos en 95 llega a 3 millones, y de allí vemos cómo se van dando saltos importantes, ¿no? De 3 millones, por ejemplo, en 10 años ya llega a los 5 millones, luego en 2016 a los 9 millones, que es, digamos, más o menos el tope, que lo vamos a encontrar en 2019 con 9.5 millones de visitantes o turistas que van a llegar a la ciudad de Barcelona. Y aquí quiero también que tengamos claro una precisión. Quienes estudiamos turismo sabemos que los datos de pernoctaciones son de alguna manera los datos más fiables para poder analizar las estadísticas respecto al turismo, ¿no? Porque hay un registro, los hoteles lo ofrecen a las autoridades, ¿no? Entonces se generan unas estadísticas, pero son datos representados, ¿no? Porque únicamente está captando a las personas que se quedan en establecimientos formales, en hoteles, o cualquier establecimiento formal, ¿no? En cambio, está fuera de todo esto los excursionistas, que son aquellas personas que solamente están un día o unas horas en la ciudad de Barcelona, y aquí también es algo importante porque Barcelona se ha construido también como una potencia también de cruceristas, ¿no? Y como sabemos, los cruceros, usualmente la gente pernocta en los barcos, ¿no? Y baja unas horas a conocer, digamos, diversas ciudades, o donde los va acercando el crucero, y se quedan un rato. Sin embargo,
también son visitantes, también están ejerciendo una presión sobre la ciudad, también están, digamos, desde la otra perspectiva, si quieren, generando derrama económica, también están utilizando la infraestructura pública, pero usualmente no se suelen contemplar en estas estadísticas. Y por otro lado, también no se están contemplando en las pernoctaciones, usualmente pues todos aquellos mecanismos informales de hospedaje, ¿no? Como pueden ser los apartamentos turísticos no regulados, y principalmente pensaremos como las plataformas de Airbnb, ¿no? Principalmente. Entonces hay una estimación que considera el propio Ayuntamiento de Barcelona, que señala que alrededor, digamos que esto representa, digamos, solamente una parte, y que en realidad anualmente Barcelona tiene un promedio de 30 millones de visitantes, ¿no? O sea, 2 veces más de lo que aquí se está, 2 tercios más, ¿no? De lo que aquí se está presentando. Y esto es fundamental si nosotros comparamos cómo hay 30 millones de visitantes al año y Barcelona es una ciudad de 1.6 millones de habitantes solamente en su ciudad. Si consideramos su zona metropolitana, digamos que es el doble, ¿no? 33 millones y 200 mil habitantes. Entonces, pues pensemos un poco, ¿no? Y hagamos la proporción entre 3 millones contemplando el área metropolitana versus 30 millones de visitantes, ¿no? Y aquí evidentemente viene el primer planteamiento, ¿no? Que está vinculado con lo que se conoce como la capacidad de carga turística. ¿Cuántos son suficientes turistas, no? Y si lo comparamos, evidente, ¿cuántos turistas puede soportar la ciudad? ¿Cuántos turistas van a crear un circuito, digamos, económico importante? ¿Cuántos turistas son suficientes para generar un sentimiento de desarraigo de la ciudad de los habitantes? Pues ese es justamente el debate del que igual vamos a hablar, ¿no? De la turistificación, de la masificación del modelo turístico que conocemos en la actualidad. Y algo más que quiero comentar es cómo también hay elementos que afectan el turismo, ¿no? Si bien hay elementos que lo impulsan, como es la organización de los Juegos Olímpicos del 92, también hay elementos que digamos, que lo impactan negativamente y que implican la reducción, ¿no? De visitantes. Por un lado, vamos a ver aquí, en el año 2017, ustedes lo recordarán, hubo un atentado en la Rambla justamente de Barcelona, donde unas personas decidieron tomar una camioneta y arrollaron a varias por la Rambla, ¿no? Esto evidentemente generó miedo, sentimiento de inseguridad, hubo cancelaciones y las personas, evidentemente turistas, pues decidieron no visitar, ¿no? Barcelona por un tiempo, al menos por ese año, y se ve cómo se reduce aquí en 2017 respecto a 2016 y 2018 la cantidad de visitantes. Luego, y otro elemento fundamental que nos muestra cómo evidentemente una de las afectaciones al turismo más importantes pues fue la pandemia de coronavirus del 2019, y porque justamente España tuvo regulaciones importantes, ¿no? Y no aceptaba vuelos externos ni turismo durante un largo tiempo, y esto generó repercusiones porque en el año 2020 la cantidad de turistas se redujo a 2 millones, donde fue, digamos, la regulación más estricta, y ya en 2021 se fueron, digamos, pues, estuvimos volviendo a la normalidad y encontramos cómo subió a 3.27 billones, y posteriormente ya en 2022 pues vemos que hay una recuperación franca, ¿no? De casi 7 millones de turistas visitando Barcelona, y bueno, seguramente si estamos atentos a los datos del 2023, ¿no? Seguramente esto va a llegar a los niveles que tenía anteriormente. En ese sentido, quiero comentarles también cómo esta construcción de Barcelona está vinculada también, y este boom, ¿no? O esta intensificación de los visitantes y turistas está vinculada con un elemento fundamental que es el punto central de la discusión de este seminario, que es el patrimonio, ¿no? Y el patrimonio de Barcelona está vinculado, sobre todo el patrimonio mundial de la humanidad. Aquí lo que les estoy presentando son los monumentos o construcciones o recintos que cuentan con la distinción de patrimonio mundial de la humanidad. Y aquí nos vamos a encontrar, por ejemplo, como en 1984, ya durante el periodo de la transición a la democracia,
hay una idea, ¿no? Justo yo les mencionaba que es importante porque en diferentes momentos, y esto es importante porque hay que entenderlo, como a nivel Cataluña o escala Cataluña hay diferentes momentos justo por la identidad que hay y por los movimientos nacionalistas y algunos autónomos, ¿no? Cómo hay una intención de resaltar, digamos, qué es lo catalán, ¿no? Y esto vincularlo con el elemento nacional. En ese sentido es que hay una intención claramente de los ayuntamientos, ¿no? Y del gobierno de la Generalitat por mostrar el patrimonio, digamos, propiamente nacionalista, y en este caso pues está con la idea de rescatar, resaltar, preservar y comercializar, y decirlo, ¿por qué no? El patrimonio de Barcelona que está vinculado con Gaudí, tanto la Pedrera, el Palacio Güell y el Parque Güell, todos hemos visto las postales que hay allí, que también, y eso lo veremos más adelante en su remasificación, fueron nombrados Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1984. Luego van a pasar, digamos, una década, un poquito más, y vamos a ver cómo van a ingresar al nombramiento dos, digamos, por un lado el recinto de San Pau, que es un hospital modernista también, un recinto muy grande, que va a ingresar a material nombramiento, y también el Palau de la Música Catalana, que se encuentra al centro de la ciudad, en Ciutat Bella, que ese es al interior, es una igual también modernista, y se va a ingresar al Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y finalmente, en el año 2005, seguimos con estas ideas modernistas, y cómo se va a rescatar estos elementos fundamentales para Barcelona, y en 2015 tanto la Casa Batlló como la Sagrada Familia son monumentos que se hace la catalogación y la iniciativa y el impulso ante los, digamos, las instancias competentes, y también se recibe el nombramiento de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Todos estos monumentos y recintos son elementos que usualmente vemos en las guías de viaje, en las postales, respecto al turismo en Barcelona, ¿no? Y son aquellos elementos que nos van a atraer y nos van a enganchar para querer visitar Barcelona, ¿no? Y que de alguna manera son estos recintos o monumentos a los cuales vamos a asistir o acudir, pues porque es lo que nos están dictando, ¿no? Son los patrimonios, es el Patrimonio Mundial de la Humanidad, son los elementos que hay que visitar y que hay que reconocer. Y yo justamente lo que quise hacer fue intentar salir de esta visión del Patrimonio Mundial de la Humanidad, y a partir de este momento les voy a presentar tres puntos de mirada a partir de entender el patrimonio desde otra perspectiva, ¿no? Justamente entre esta tensión y conflictiva, más allá del Patrimonio Mundial de la Humanidad, que son estos, que son los conocidos y que sabemos que tienen problemas de gestión, de conservación no, porque están bastante bien conservados, son rentables, y son tan rentables que a veces, digamos, o sea, tienen una cantidad importante de visitantes, ¿no? La Sagrada Familia se ha convertido en el recinto monumento más visitado de España, ¿no? Ya le quitó el primer lugar a la Alhambra de Granada, que era hasta hace unos años el monumento más visitado, ahora lo tiene la Sagrada Familia. No ha sido terminada, sigue en construcción, tiene ingresos millonarios que se utilizan evidentemente para terminar de construirla, ¿no? Para hacerlo sostenible. Pero también hay que mencionarlo que esto también, la entrada a estos lugares, todos son, la mayoría son de paga, pues no son baratos, ¿no? Porque usualmente a quienes pueden acceder por pagar a estos recintos son turistas extranjeros, ¿no? Que son quienes están en Barcelona y quieren y pueden pagar por esto. Y hay usualmente otra categoría de los migrantes del sur global, quienes no pueden pagar por entre estos recintos, y también, evidentemente, pues algunos habitantes barceloninos que no pueden entrar o no quieren pagar porque están considerando modo de protesta que se están secuestrando y les están quitando su ciudad, ¿no? Entonces, ahora lo que yo les quiero mostrar es cómo hay tres, digamos, formas de entender el patrimonio en Barcelona a partir de tres ejemplos que les quiero comentar. El primero es el barrio gótico, y aquí tenemos que hablar cómo el barrio gótico, esta imagen que está ahí con este puente
que está en el fondo de la fotografía, es una de las postales más fotografiadas, ¿no? Incluso en el concurso que ganó mi tesis doctoral en el PUEC, la portada del libro es prácticamente esta, ¿no? Porque es lo que remite a Barcelona, el barrio gótico, la ciudad bella, la ciudad vieja, el centro histórico. Sin embargo, temo decirles que es una farsa, ¿no? Porque es una falsedad. Puente que se construyó ni es gótico ni neogótico, sino que fue una invención que se construyó justamente en la primera mitad del siglo XX, en esta idea de que había la primera mitad del siglo XX hubo todo un movimiento político, cultural en Cataluña, que lo que querían mostrar era recuperar su ciudad y mostrar lo típicamente catalán, ¿no? Entonces aquí vamos a ver cómo hay una recuperación nacionalista, sobre todo de lo que se conoce, y lo pongo entre comillas, como la Edad Media, como el origen de Cataluña, ¿no? Y cómo es el origen, allí es el mito de fundación de Cataluña, de la nación catalana como tal, y va a ser el máximo, digamos, cenit o esplendor de esta civilización o de este pueblo, y lo que se tiene que hacer es rescatar, evidentemente, esos vestigios o ese patrimonio para mostrar la grandeza de la nación, ¿no? Y esto se va a hacer a través de la caracterización y recuperación de lo que se conoce o se define como la arquitectura catalana. Sin embargo, aquí nos vamos a encontrar con un problema, pues porque no había, o sea, había como tal algunos elementos de caracterización, sí, la casa catalana que estaba de alguna manera definida. Sin embargo, lo que va a ocurrir es que en esta idea de construcción del mito nacional de Cataluña, también lo que se está buscando por otro lado es que hubiera una comercialización de este mismo centro histórico, ¿no? A través de esta idea de la medievalización para intentar generar una atracción de turistas, ¿no? Y aquí tenemos que recordar cómo ya para ese momento estaba, digamos, arrancando, consolidándose la idea de esta primera sociedad de atracción de forasteros que justamente buscaba eso, ¿no? Y algo, digamos, muy subgéneris que respecto sobre este proceso, si le queremos llamar de dignificación o farsa que ocurrió respecto al barrio gótico de Barcelona, es que los edificios antiguos que estaban deteriorados, pues fueron desmontados, ¿no? Piedra por piedra, y sirvieron para construir nuevos edificios o adaptar otros que ya existían y formar lo que se conoce como la arquitectura catalana, ¿no? Entonces lo que se hizo literalmente fue quitar piedras de casas que se consideraban que no tenían ningún valor patrimonial y trasladarlas, ¿no? Y rehabilitar otras o construir unas nuevas que se esperaba que cumplieran con esta idea de lo que era propiamente la arquitectura catalana, ¿no? Por edificios básicamente neogóticos. Esto fue, digamos, primera mitad del siglo XX, y lo que nos vamos a encontrar ahora y lo que voy a ir haciendo respecto a estas tres maneras de entender o mirar el patrimonio, en este sentido el patrimonio inventado, es que estas políticas turísticas de simulación, de significación o de simulacro de lo medieval van a tener un efecto brutal y van a ser exitosas, a tal grado que el barrio gótico de Barcelona es uno de los barrios más conocidos y principal atracción turística de Barcelona, pues porque está justamente en el centro de la ciudad y se ha vendido como tal. ¿Qué es lo que ha generado o cuál es su relación en ese sentido con el tema con el turismo de masas o la turistificación? Por un lado, hemos visto cómo hay un incremento de los tours, ¿no? Quien ha estado en Barcelona, nos hemos dado cuenta de cómo iban grupos, ¿no? De 20, 30, 40 personas en torno a un guía de turistas que les iba mostrando diferentes elementos digamos, de la ruta turística. Sin embargo, cuando pensamos en un grupo, y esto no nos puede decir nada, ¿no? Pero cuando pensamos en grupos de 20, 30 turistas en calles estrechas, callejones que caracterizan el trazado del barrio gótico de Barcelona, pues entonces se empieza a complejizar la situación porque las calles están saturadas, porque hay, digamos, embotellamientos, ¿no? Justamente para caminar, y luego cuando le agregamos que en algún momento estos tours se realizaban en grupos en bicicleta o algunos en estos artefactos como los Segways, ¿no? que iban
piensen en 15 Segways ahí por las callecitas de Barcelona, pues empezaron a generar molestia, ¿no? Justamente con los pobladores, con los pocos que quedan en el barrio gótico de Barcelona, o con los que visitan el centro de la ciudad, porque justamente podían ocurrir accidentes, porque se sentían invadidos y porque había una saturación tal que ya no era factible para muchas personas, por un lado, vivir allí, y por eso se iban, y por otro lado, visitar el centro por esta congestión. Otro de los elementos que ha generado esta idea de patrimonialización respecto al barrio gótico de Barcelona está vinculado con el tema de la vivienda, ¿no? Trabajo de Agustín Cócola y Antonio López Gay nos han mostrado la manera en cómo a partir de que hay esta, digamos, masificación turística del barrio gótico de Barcelona, hay gente que decide vivir en el barrio gótico o irse de allí, ¿no? Porque hay una presión fundamental, una presión directa, porque se empiezan a incrementar el valor del suelo, ¿no? Porque se está viviendo en un barrio, entre comillas, patrimonial, turístico, hay gente que quiere vivir ahí, hay otras personas que ya no quieren vivir ahí por los elementos negativos que les comenté hace un momento. Se empieza a dar justamente una dinámica en la cual se empieza a vaciar el barrio gótico de Barcelona de una manera importante, ¿no? Y empieza a haber un proceso demográfico de desplazamiento y sustitución de habitantes. Y se empiezan a quedar de alguna manera a ver este vaciamiento porque los habitantes, los vecinos de toda la vida deciden irse del barrio o son expulsados del barrio por sus caseros. Recordemos que en España el régimen de alquiler es muy importante, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de lo que pasa en Latinoamérica, donde el régimen de propiedad es lo que más priva, en cambio en los países europeos todavía el alquiler es importante, entonces hay una cierta vulnerabilidad que permite pues, que sean desplazados, ¿no? Y lo que se está viendo es cómo hay una intensificación y aparición de viviendas de uso turístico, ¿no? Principalmente Airbnbs. Y los datos que nos ofrece Agustín Cócola y Antonio López es que por cada 100 hogares, por cada 100 hogares hay 20 apartamentos turísticos, ¿no? Piensen esto es una brutalidad respecto a un barrio, digamos, frágil, con un tejido complicado, y más o menos en el 52% de edificios, fincas o bloques de viviendas que existían en el barrio, hay por lo menos vivienda turística, ¿no? Entonces, la mitad del barrio prácticamente es para uso turístico, ¿no? Y esto va a tener, digamos, problemáticas porque las dinámicas de relación entre vecinos empiezan a desaparecer, ¿no? Porque no es lo mismo tener a un vecino que, digamos, si existe un proceso de gentrificación, pues vas a tener un vecino que quizá no es de tu misma clase social, pero vas a interactuar, puede haber un intercambio. Sin embargo, con los turistas que en promedio pueden estar 2, 3 días en la ciudad de Barcelona o en este barrio, pues no va a haber ningún tipo de interacción, pues porque no les interesa, porque están de paso, porque el mayor tiempo de su estancia están en la calle, ¿no? Por otro lado, también se comienzan a presentar problemas de lo que se denomina incivismo, ¿no? Hay, pues, evidentemente borracheras, se empiezan a ver suciedad, gente teniendo relaciones sexuales en las calles, etcétera, ¿no? Un conjunto de cosas que van haciendo que las personas que habitan el barrio gótico deciden irse, ¿no? Y este mapa que puse acá, perdón, otra vez, que del trabajo de Agustín Cócola y de Antonio López nos muestra cómo el barrio gótico de Barcelona es uno de es el principal barrio, digamos, donde hay más hospedaje turístico por residentes, ¿no? Y esto, aquí abre un paréntesis, porque además, justamente, Tony López ha hecho trabajos sobre Airbnb y recientemente hizo uno sobre la Ciudad de México. Y lo que nos está mostrando es que la densidad de Airbnbs en la zona, en el clúster Condesa Roma, es igual o superior al barrio gótico de Barcelona, ¿no? Para que nos demos una idea de lo que está pasando también en el caso de la Ciudad de México, ¿no? Para que podamos extrapolarlo. Cierro el paréntesis. Y el tercer elemento que estamos viendo en el caso del barrio gótico de Barcelona es cómo progresivamente va cambiando la oferta comercial, ¿no? Empiezan a aparecer galerías de arte, bares, que nada tenían que ver con la configuración
digamos, tradicional o que venía ocurriendo en el caso del barrio gótico de Barcelona, y empezamos a ver cómo surgen además tiendas de souvenirs, ¿no? Justamente para los turistas, los grupos que van allí visitando el barrio gótico puedan hacer sus compras, ¿no? Para llevar a sus amigos, países, etcétera. Y por otro lado, otro elemento fundamental que hemos visto que está ocurriendo, sobre todo en el barrio gótico de Barcelona, y que ahí, por ejemplo, tengo un artículo publicado con mi colega Aritz Tutor, es que analizamos el proceso de privatización del espacio público en el caso de la Ciutat Bella. Y entre los hallazgos encontramos cómo ha habido durante un gobierno, ¿no? Entre 2009 y 2012, un incremento de la privatización de licencias de uso de terrazas en el espacio público, y que esto llevó a que por cada asiento público que se puede encontrar en Ciutat Bella, ¿no? Nos vamos a encontrar, o hay una proporción de 9 sillas de terrazas, ¿no? O sea, para que te sientes a consumir. Esto que está implicando, pues evidentemente la privatización del espacio público, es decir, que no puedes sentarte o que no hay una silla pública, un banco público para que tú te sientes. En cambio, estás obligado prácticamente a que tengas que consumir en un restaurante para poder disfrutar o hacer el espacio público, ¿no? Y eso es un elemento que está latente, y la Plaza Real es evidente, ¿no? La Plaza Real que está en el barrio gótico es muestra de cómo cada vez se está llenando de terrazas, ¿no? Y de terrazas justamente para vender a los turistas. El segundo ejemplo que les quiero mostrar sobre el patrimonio está vinculado con lo que dominé el patrimonio comestible, ¿no? Y que tiene que ver con el mercado de la boquería. Si bien ya les comenté hace un momento cómo la Rambla de Barcelona divide el centro histórico de la ciudad en barrio gótico y en barrio del Raval, yo ahora, por ejemplo, que les estaba dando hace un momento el comentario sobre la Plaza Real, que está en el barrio gótico, uno cruza la Rambla de Barcelona y se va a encontrar con el mercado de la boquería. El mercado de la boquería es igual un mercado famosísimo, mercado de San Josep, que va a ser también fotografiado, va a ser fotografía evidente en redes sociales, en postales, etcétera, y además que se ha vuelto muy famoso pues por la oferta gastronómica que hay allí, ¿no? Principalmente tapas, ¿no? Que era algo que ahí había, y además también porque un escritor como Manuel Vázquez Montalbán va a tener en diferentes libros como referente el mercado de la boquería, ¿no? Incluso él lo va a denominar que la boquería iba a ser la catedral de los sentidos, ¿no? Porque justamente se podía encontrar un sinfín de alimentos, ¿no? Para los ibaritas, que podían encontrar ahí infinidad de cosas para la preparación de sus alimentos, por un lado, pero también para degustarlos. Y allí sabemos que había un típico digamos, bar en un local que se llamaba El Pinocho, que ahora histórico durante mucho tiempo y que ahora se encuentra en un proceso de litigio, ¿no? Y que es uno de los referentes establecimientos que hay en el mercado de la boquería. Este mercado fue construido en 1840 y también desde una perspectiva patrimonial es muy interesante porque se va a construir a imagen y semejanza de los mercados parisinos, utilizando el hierro y el vidrio, ¿no? Que este era el momento en los finales del siglo, bueno, 1840, mediados, ¿no? Los referentes para la construcción de mercados era esto, ¿no? El hierro y el vidrio. Y además lo que se estaba haciendo es que había unas ideas higienistas, ¿no? Que lo que buscaban era regular la venta en la calle de lo que conocemos como mercadillos. Entonces, justamente los mercados lo que vienen a hacer es regular esta venta y por otro lado intentar que fuera en términos higiénicos, ¿no? Durante mucho tiempo, digamos de 1840 hasta la segunda mitad del siglo pasado, el mercado de la boquería fue el mercado más importante de Barcelona por su tamaño, por la oferta que tenía. Sin embargo, vamos a ver cómo hay una dinámica que no solo afecta al mercado de la boquería, sino a otros tantos mercados europeos, que tiene que ver con la aparición de nuevas formas de consumo, ¿no? Estas nuevas formas de consumo están vinculadas con, por un lado, la expansión urbana, es decir, la salida de clases medias y altas de los centros de las ciudades hacia las periferias o los suburbios, y la aparición de la figura de los supermercados, y cómo los supermercados van a venir a competir con los mercados, y en
esta idea de progreso, ¿no? De modernidad, los supermercados van a tomar de alguna manera delantera y van a ir mermando, ¿no? La presencia de los mercados, y esto también se vincula con políticas públicas de desinversión, ¿no? Que están de alguna manera señaladas en que los gobiernos, tanto locales como estatales, van a fomentar evidentemente la construcción en las periferias, ¿no? La expansión urbana, y van a ir de alguna manera dejando en cierto grado de desinversión los centros históricos. Y esto pues va a generar unos años después, ¿no? Digamos, procesos de gentrificación, como es el caso de Barcelona y que ha sido ampliamente estudiado, y una de sus derivaciones va a ser la gentrificación comercial de los propios mercados, como es el mercado de la Boquería. En este contexto, y si recordamos la tabla del boom de Barcelona como centro turístico, tenemos que volver a fijarnos en 1992 y cómo a partir de ese momento es un parteaguas para la ciudad en cuanto en términos turísticos, pero también de gestión y planificación urbana. Y es que se va a construir lo que se denomina o denomina como el modelo de mercados de Barcelona. ¿Qué es esto? Se va a crear un instituto de los mercados, el cual va a generar un conjunto de intervenciones sobre los mercados históricos del centro de la ciudad, porque va a considerar que son espacios estratégicos para reinsertarlos en los circuitos de inversión capitalista, y a partir de ello, digamos, por un lado, va a rescatar su valor patrimonial, digamos, tangible, pero también intangible, ¿no? Digamos, alimentario. Y es así que en 1998 se empiezan a generar este tipo de iniciativas de reconversión, de recuperación de los mercados. Y en otro paper que he trabajado, por ejemplo, hago una comparación entre el mercado de la Boquería con el mercado de Santa Catarina, ¿no? Y el modelo de los mercados de Barcelona, y que se ha aplicado tanto a mercados del centro histórico como a otros mercados, digamos, antiguos de otras zonas de la ciudad, es que se interviene desde una perspectiva patrimonial, se resguardan los atributos patrimoniales, principalmente las fachadas, pero los interiores se modifican, ¿no? Y se empiezan a reducir la cantidad de puestos, ¿no? De establecimientos, se reducen y se empiezan a instalar otras tipologías, ¿no? Como puede ser, se instalan supermercados, ya sean subterráneos o a veces al mismo nivel de suelo, y esto genera que los supermercados financien, ¿no? Una parte de esta remodelación. Y puede pensar que uno, desde una primera idea, de pronto puede pensar que sería prácticamente la muerte de los mercados, ¿no? Cómo poner dentro de un mercado un supermercado. Y digamos, quien está en Barcelona puede ver que esto realmente de alguna manera funciona, ¿no? Porque hay una cierta división, y mientras que en los mercados tradicionales se ofrece alimentos perecederos, comestibles, en los supermercados, digamos, la oferta se destina a otras cosas, ¿no? Como insumos personales, de higiene, etcétera, ¿no? Y otro de los elementos que caracteriza este modelo de mercados de Barcelona es que se reduce, como ya dije, la superficie de los establecimientos típicos, y se empiezan a introducir restaurantes o locales de degustación, ¿no? Y esto va generando progresivamente que los mercados empiecen a tener otras dinámicas, ¿no? Y otra cosa que parece simple, pero que además funciona y que es muy importante, muy interesante, es cómo se amplía el horario comercial de los mercados, ¿no? Tienen dos horarios: abren por la mañana, cierran al mediodía y vuelven a abrir por la noche, justamente con la idea de que pues las personas que trabajan y que no pueden hacer la compra durante el día puedan acudir en la noche, ¿no? Y esto es algo que siempre pienso que posiblemente se podría adoptar en el caso mexicano, pues porque los mercados en México cierran, en la Ciudad de México al menos cierran a las 5 de la tarde, y no hay posibilidad de hacer una compra en estos mercados, ¿no? Evidentemente por la noche, y uno termina yendo a veces al supermercado, ¿no? Entonces, como paréntesis, pero justamente para mostrarles cómo es que ocurre, cómo se da la reconversión, el redescubrimiento del mercado de la Boquería. ¿Qué nos encontramos con este mercado de la Boquería en Barcelona? A partir de este patrimonio comestible, hemos visto cómo hay una, digamos, transición entre un centro de consumo hacia un centro de, perdón, de un centro de abastecimiento alimentario hacia un
digamos, centro o espacio de consumo y ocio y recreación, ¿no? Porque lo que ha ocurrido en el mercado de la boquería es que las paradas, como les llaman en Barcelona, ¿no? Los establecimientos o locales que nosotros le llamamos, es que vemos cómo empiezan a transformarse y dejan de vender perecederos, frutas, legumbres, carnes, quesos, etcétera, y empiezan a vender este tipo de cosas, ¿no? Cucuruchos con papas fritas, comida, digamos, camarones, boquerones, ¿no? Comida típica de Barcelona, ¿no? Aquí vemos los aros de papas que están al fondo. O hay otro caso típico de que era una parada de un local de venta de pollo y finalmente como la regulación permite que si una superficie del local se mantiene vendiendo pollo, el resto se puede ofrecer como degustación. Entonces ahí en un rinconcito tienen la venta de pollo y lo que venden en el resto del establecimiento son nuggets y papas fritas, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es cómo se está dejando de vender esta oferta alimentaria típica como frutas, legumbres, cárnicos, que estaban dirigidos para que la población del centro de Barcelona asistiera ahí para, digamos, cubrir sus necesidades básicas, y lo que estamos viendo es cómo están llegando este tipo de tipologías, perdón, este tipo de productos como los cucuruchos que venden jamón serrano o los vasitos de plástico que tienen fruta. Entonces vemos cómo se da una reconversión y que la oferta está dirigiendo a satisfacer a los turistas, ¿no? A turistas que evidentemente pues no les interesa comprar un kilo de carne, ¿no? O un kilo de fruta, pues porque van a estar pocos días, sino que justamente es el takeaway, ¿no? Ir a conocer, a ver el mercado, el patrimonio arquitectónico, las dinámicas propias del mercado, pero también llevarse algún alimento de comida rápida de fast food, ¿no? En ese sentido, me parece importante mencionar cómo la boquería, más o menos al año, según estimaciones del propio Ayuntamiento de Barcelona, recibe 16 millones de turistas. O sea, esto es brutal, ¿no? Más o menos 40,000 visitantes diarios. O sea, imagínense ustedes, 40,000 personas en un mercado todos los días, ¿no? Por lo tanto, y resulta casi evidente por qué se está dando esta reconversión, ¿no? Porque evidentemente la venta de productos perecederos, pues ya no, era mucho menos rentable que ofrecer este tipo de tipología, ¿no? Y por lo tanto, estamos viendo cómo hay una transformación, ¿no? Y más adelante veremos cuáles fueron las medidas que se han tomado desde el Ayuntamiento de Barcelona. El tercer ejemplo que quiero mostrarles, y ya para salirnos del centro de la ciudad, ¿no? Ya no estar ni en el barrio del Raval o en el barrio gótico de Barcelona, ahora nos vamos a ir a la periferia de Barcelona con los búnkers del Carmel y lo que yo denominé el patrimonio expropiado. Los búnkers del Carmel son son los restos de una antigua batería antiaérea que fue construida durante la Guerra Civil Española. Evidentemente el bando, digamos, republicano construyó esta batería en la cima de un cerro, en el cual desde ahí intentaban atacar a los aviones que venían, ¿no? O que entraban a la ciudad por el mar, ¿no? Y que los atacaban para destruirlos, ¿no? Y lanzaban bombas. Justamente desde ahí se intentaba derribarlos, ¿no? Y esto funcionó del 36 al 39 y luego del 40, cuando termina la guerra, pues va a quedar abandonada esta batería y es muy interesante porque esta batería antiaérea de los años de 1940 al 1990 se va a instalar una chabola, ¿no? Un barrio de paracaidistas como nosotros lo conocemos, aprovechando, digamos, la estructura, las construcciones, y además tenemos que pensar que en ese periodo de los 40, ¿no? 50, 60, va a haber unas oleadas importantes de migración interna española, sobre todo andaluza, que van a llegar a la ciudad de Barcelona, ¿no? Y van a buscar instalarse, pues, donde puedan, ¿no? Prácticamente, y ahí es por eso que se va a construir este barrio informal, aprovechando las estructuras de los búnkers del Carmel. Esto va a ocurrir hasta 1990, cuando otra vez, ¿no? Tenemos el tema de la transición a la democracia,
Barcelona se caracteriza por tener movimientos barriales, vecinales muy, muy potentes que fueron fundamentales durante el momento de la transición y van a lograr que en 1990 se les asignen casas dentro del mismo barrio, ¿no? Departamentos o pisos, como se les llaman allá, y van a desalojar las barracas, ¿no? Las chabolas, que evidentemente no eran viviendas dignas, ¿no? Porque eran viviendas muy pequeñas, en condiciones insalubres, etcétera, y por lo tanto los habitantes que estaban allí fueron reubicados en otras viviendas. A partir de eso, digamos, va a pasar más o menos una década y este patrimonio va a quedar allí abandonado hasta que en el año 2009, con un plan estratégico de turismo de la ciudad de Barcelona, va a ser importante porque a través de allí, justamente con la idea de gestionar el éxito turístico que venía teniendo Barcelona y del último gobierno del Partido Socialista de Cataluña, se va a generar este diagnóstico y entre el diagnóstico que estaba con la idea de poder redescubrir elementos importantes fuera del centro de la ciudad para descongestionar el turismo, se van a encontrar con los búnkers del Carmel. Y los búnkers del Carmel van a comenzar a vivir un proceso de patrimonialización, ¿no? Es decir, se van a tomar como elementos importantes, fundamentales, dignos de preservar, porque son elementos de la memoria de la guerra, ¿no? Y además del lado republicano que defendieron a la ciudad, ¿no? Del régimen franquista, y por lo tanto es que se va a considerar que es importante preservarlos, ¿no? Y a partir de allí vamos a ver cómo se van a empezar a instalar paneles, ¿no? Informativos sobre la historia de las baterías antiaéreas, va a haber guías, va a haber recorridos guiados y también el Museo de Historia de la Ciudad de Barcelona va a empezar a intervenir y lo va a ver como una de sus sedes, ¿no? Y lo va a incorporar en los circuitos a visitar en la ciudad. Esto, digamos, va a ocurrir es relativamente reciente el proceso de patrimonialización que ocurre allí. Sin embargo, va a tener tanto éxito que lo podemos denominar que prácticamente ha sido un patrimonio expropiado, ¿no? Que ha sido quitado, ¿no? De alguna manera para los habitantes y vecinos de Barcelona, pero especialmente para aquellos que viven en el barrio del Carmel. Y además porque ha tenido tanto éxito y era un elemento desconocido, novedoso, que estaba fuera de los circuitos turísticos, y esto va a generar, y un tanto clandestino, ¿no? Y va a generar que infinidad de jóvenes, sobre todo también hay que recordar que Barcelona se caracteriza por ser un centro de atracción de jóvenes universitarios, ¿no? Por las universidades prestigiosas que tiene, centros de investigación. También tenemos que recordar que en Europa funciona el programa Erasmus, que facilita o incentiva la movilidad universitaria en la Unión Europea. Y esto va a generar que los jóvenes Erasmus, sobre todo, ¿no? Y no solo ellos, pero sí una importante cantidad de jóvenes, asistan a los búnkers de Carmel, sobre todo para ver el atardecer, ¿no? Porque se pueden ver atardeceres preciosos y porque además es un lugar donde se puede tener una vista a 360 grados de Barcelona. Los jóvenes se instalaban allí y pues, la convivencia, etcétera, detonaba en lo que se conoce como fiestas o botellones, ruido, basura, ¿no? Que van a generar molestia para los habitantes del barrio de Carmel. Se va a incrementar el tráfico de automotriz y va a haber también una saturación del transporte público. Al ser una colina, suelen haber autobuses más pequeños, ¿no? Y la gente del barrio pues ya no puede subir esos autobuses pues, porque van saturados, ¿no? Están llenos. Esto genera problemas y una idea negativa respecto al turismo. Estos son los tres ejemplos que les quería mostrar. Y por otro lado, ¿no? Para mostrar los diferentes elementos del patrimonio, digamos, inventado, el patrimonio comestible, para llegar al patrimonio expropiado. ¿Vale? Y ahora lo que quiero mostrarles es cómo el turismo empieza a concebirse como un problema, ¿no? Desde el año 2008, justamente en diversos sectores, digamos, de izquierda de Barcelona, se empieza a pensar el turismo como un problema, ¿no? Porque se está ya haciendo evidente que hay una saturación turística, ¿no? Y, por ejemplo, en 2008, Manuel Delgado, el gran antropólogo, empieza a escribir sobre esta cuestión de la turistofobia, ¿no? Y, ojo, no es lo mismo turistofobia que turismofobia, ¿no? Que ahorita vamos a comentar.
Y finalmente, este malestar que ya se venía presentando desde el año 2008 en Barcelona va a explotar en 2014, justamente a partir de estas imágenes, cuando algunos turistas italianos en el barrio de la Barceloneta van a decidir andar desnudos por el barrio y entrar a los establecimientos, ¿no? Esta imagen, esta fotografía aparece en los medios de comunicación masivos locales y luego también internacionales, y esto va a ser, digamos, la gota que derrama el vaso y va a hacer que los movimientos sociales de diferentes barrios, pero principalmente la Barceloneta, empiecen a protestar, hagan concentraciones, manifestaciones, porque están considerando que el turismo ya era algo insostenible, ¿no? Que la presencia, la masificación era algo con lo cual ya no podían ni querían vivir, ¿no? Por lo tanto, empiezan a poner en la agenda pública este tema, ¿no? El tema de la turistificación y en este caso de la presión turística que se vivía y evidentemente con la capacidad de carga, ¿no? Como cuántos son suficientes turistas. Para ellos ya eran suficientes turistas, no querían que se siguieran fomentando el turismo, digamos, de masas, y además algo que también es interesante mostrar es cómo ellos y no solo estos sectores, digamos, barriales, pero sino también, ¿no?, entes gubernamentales empezaron a hablar del turismo de calidad, ¿no? ¿Qué es el turismo de calidad? Pues aquel turismo, digamos, que está más vinculado con sectores medios y altos, que se sabe comportar, que no es incívico, que no es mochilero, que va a generar una derrama económica importante en la ciudad, que no se va a quedar en Airbnb, sino que se va a hospedar en hoteles, perdón. Entonces, justamente empieza a estar en el debate este tema, ¿no? El tema de la presión turística, de la capacidad de carga y del encivismo, ¿no? Y bueno, y esto ya lo mencioné, como más o menos Barcelona recibe 30 millones de visitantes contra 1.6 millones de habitantes que están en la ciudad, que tiene importantes repercusiones sobre la propia infraestructura pública, ¿no? Si pensamos la cantidad de residuos sólidos que se generan o el agua que se necesita para atender a todas estas personas, pues, o el transporte público, ¿no?, que ya mencioné hace un momento, se está convirtiendo en un problema por la saturación, ¿no?, justamente de la infraestructura pública. En ese sentido, ya se puede hablar de lo que empieza a generarse una sensación de rechazo hacia el turismo, que desde las perspectivas académicas tienen diferentes denominaciones, ¿no? Overtourism, turismofobia o turistificación. Y esto se define grosso modo como el rechazo, la desconfianza y el desprecio hacia el turismo y evidentemente hacia los turistas, ¿no? ¿Por qué? ¿Y cuáles son las características de, digamos, la turismofobia? Evidentemente hay una congestión del espacio público, ¿no? Como ya mencioné, en calles estrechas vamos a encontrar grupos de 20, 30, 40 personas, no se puede caminar, resulta difícil, no hay una saturación. Esto evidentemente genera una congestión. Posteriormente también tenemos un cambio en la estructura comercial porque ya lo comenté, ¿no? Se empiezan a aparecer tiendas de souvenirs, galerías, bares, restaurantes, empiezan a haber, por ejemplo, negocios, digamos, de comida más vinculados al takeaway, etcétera, ¿no? Hay un cambio de estructura comercial. Evidentemente también va a haber una saturación de la infraestructura pública, ¿no? Museos, cada vez es más complicado poder entrar al Museo de la Ciudad de Barcelona y además pagar por entrar el transporte público, las playas, ¿no?, etcétera. Hay un incremento del valor del suelo, lo que genera un desplazamiento de habitantes, ¿no?, de diversas zonas de la ciudad. El precio del alquiler en Barcelona ha seguido creciendo, ¿no? Cada vez es más difícil poder vivir allí, ¿no? Y esto también repercute en el precio de los productos básicos, ¿no?, que uno va a adquirir, ¿no? Entonces se hace una ciudad cara, ¿no? Y esa es una de las situaciones que más se conoce de Barcelona, dentro de España, que junto con Madrid y Bilbao es una de las ciudades más caras del Estado español. Y esto va a terminar en una sensación de despojo, ¿no? De despojo de la ciudad por parte de los habitantes y que va a generar manifestaciones respecto a como este tipo de pintas, ¿no? Como
Tourist Go Home, ¿no? O que también los movimientos sociales han tenido, digamos, posturas críticas, acciones directas, como secuestrar un autobús turístico, ¿no? O hacer diversos tipos de manifestaciones creativas, justamente para mostrar su rechazo, ¿no? Hacia las políticas turísticas que se están viviendo respecto a la ciudad de Barcelona, ¿no? Y desde los sectores de los movimientos sociales se impulsa y se considera que la vía es el de crecimiento, que tocaré un poquito más adelante. El Ayuntamiento de Barcelona tiene un estudio muy importante, muy interesante, que está vinculado y que va realizando cada año, y el cual analiza la percepción del turismo en Barcelona. Estos datos corresponden de 2007 al año 2021 y es el grado si están de acuerdo o no con uno a atraer más turistas o si ya, digamos, está al límite y ya no se pueden atraer más, ¿no? La postura amarilla es la postura que dice traigamos más turistas, mientras que la postura azul es no más, ¿no? Y vemos cómo en el año 2007, ¿no? Atraer más turistas, más o menos parten de la misma cifra, pero vemos cómo se van abriendo, ¿no? Ambas líneas. En el 2012 ya vemos que es claro y notorio el descontento hacia la atracción de turistas, ¿no? Esta sensación de políticas de crecimiento turístico. 2014, digo, de 2012 a 2014 es muy evidente y que está vinculado y conectado con las protestas que hubo en la Barceloneta que les comenté hace un momento, ¿no? Donde se está mencionando que ya no hay que atraer más turistas. Y luego se da el cruce de las líneas, ¿no? En 2016, donde ya había más personas que consideraban que estaban al límite y que no habían que traer más turistas, mientras aquellas que mencionaban o eran partidarias de atraer más turistas se había reducido, ¿no? Completamente. Y esto se ha mantenido de alguna manera, digamos, estable en los últimos años, ¿no? Entre 2020 y 2021 han venido creciendo, pero me parece que es una medición muy importante y muy evidente que muestra cómo está la situación, ¿no? De la turismofobia en Barcelona, ¿no? Y sobre el límite de la capacidad de carga turística que hay en la ciudad. Sobre el mismo estudio, por ejemplo, retomé otra gráfica que tiene que ver con los aspectos perjudiciales del turismo, ¿no? El principal aspecto perjudicial que consideran los encuestados es la masificación, la cual, digamos, sigue siendo el primer lugar en los aspectos perjudiciales del turismo. 2019 estaba en 33%, 2021 bajó a 13%, pero en 2022 se volvió a incrementar al 22%, ¿no? Aquí evidentemente pues está el tema, yo entiendo que está el tema de la pandemia, ¿no? Que donde ya vimos que en la gráfica descendieron la cantidad de turistas, ¿no? Por lo tanto no era el principal problema. Luego está el incivismo de los turistas, ¿no? Que se mantiene en segundo lugar. La suciedad, ¿no? Que es como también es uno de el tercer elemento perjudicial para el turismo según las personas y otras cosas, ¿no? Y luego cómo esto se vincula, ¿no? Hay una relación, digamos, directa entre la masificación y el sentido de desalojo que tienen los barceloninos sobre su ciudad, ¿no? Sobre Barcelona, y cómo se ha venido incrementando, que esto es sumamente interesante, cómo de 2019 pasó del 7.7 al 9%, ¿no? En 2022. También algo importante y de lo que hemos venido hablando, es el incremento del precio de la vivienda en Barcelona, tanto alquiler como compra, y la subida general de precios de productos básicos, ¿no? Entonces, esta tabla lo que busca mostrar es esa relación entre masificación turística y efectos como el sentido de despojo e incremento del valor del suelo, que evidentemente merma el derecho a la vivienda de las personas en Barcelona. ¿Qué ha hecho el gobierno de la ciudad, ¿no? El ayuntamiento respecto a este tipo de cosas? Por un lado, y si regresamos a los tres ejemplos que les mencioné hace un momento, los tres puntos de mira sobre el barrio gótico, el mercado de la Boquería y los búnkers del Carmel, tenemos que en 2015, y gracias a protestas de los vecinos del barrio de Barcelona,
No, que durante el verano de 2014-2015 fueron muy, muy intensas. Por ejemplo, recuerdo alguna que me tocó estar presente donde un grupo de vecinos el fin de semana, que es el día el sábado, que es el día que suelen hacer las compras en el mercado, se reunieron una veintena de vecinos con sus carritos de compra, con pancartas y se decidieron apropiar y disputar la presencia en el mercado con los turistas, ¿no? Y esto generó evidentemente algunos roces con los comerciantes, ¿no? Porque evidentemente los comerciantes están a favor del turismo, ¿no? Porque resulta más rentable y sin embargo los vecinos consideran que el mercado finalmente es una infraestructura pública que tiene una misión social la cual es ofrecer alimentos básicos para ellas y ellos, y entonces ahí se generan disputas, ¿no? En torno a la función básica de un espacio como un mercado, ¿no? En ese sentido, nos vamos a encontrar cómo el gobierno de la ciudad en ese momento, que además se encontraba en el momento electoral, pues lo que hizo fue una medida que resultó bastante polémica, y es que en el mercado de la boquería no pueden entrar grupos de más de 15 personas que vayan acompañados de un guía turístico, ¿no? Y no pueden acceder los viernes ni los sábados, ¿no? Y eso fue como la medida que tomaron para regular o intentar regular la situación de la masificación turística, lo cual sabemos que es básicamente una medida paliativa, ¿no? Es poner un curita a un cáncer, ¿no? Porque evidentemente lo que está en el fondo es qué se hace o cómo se discute con el modelo de lo que se quiere del mercado, ¿no? Por otro lado, en el barrio gótico nos encontramos actualmente en el año 2023 que se va a generar una normativa para que no vayan grupos de más de 20 personas acompañados de un guía por el barrio gótico, ¿no? Con la idea, con la intención de reducir la masificación, ¿no? Esto también se considera pues que pueden darle la vuelta porque un grupo de 40 personas se puede dividir en dos, ¿no? O sea, y que vaya un guía y un guía, y al final se considera pues que no es como lo más conveniente. Y algo sí que hay que mencionar es que hay un grupo, se creó un destacamento de agentes cívicos que están cuidando que se cumplan estas normativas. Algo muy interesante, y lo cual voy a mencionar en la siguiente diapositiva, es cómo el Ayuntamiento de Barcelona creó el PUAT, que es una normativa interesante que justamente lo que busca es la regulación, descongestión y desconcentración del turismo. Y en el caso de los búnkers del Carmel, lo que ha ocurrido en las últimas semanas, y esto es bastante reciente, es que a partir de los movimientos sociales, ¿no? de los vecinos del barrio del Carmel, del Turo de la Rovira, han decidido las autoridades que van a terminar haciendo una valla, ¿no? Poniendo un barandal justamente para cerrar y controlar el acceso a los búnkers y cerrarlos prácticamente de noche, ¿no? Para evitar que haya fiestas, porque ya encontraban con que había raves, ¿no? Había fiestas toda la noche, consumo de alcohol, se dejaba la basura, había mucho ruido, y la principal queja pues de las personas es que no pueden descansar, evidentemente, y que están saturados por los turistas, ¿no? Y por los visitantes. Entonces, estas son de alguna manera las medidas que se han tomado en el ámbito de los tres ejemplos que hemos mirado. Y a donde quiero llegar es al PEUAT, ¿no? El Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos de Barcelona, el cual me parece una, digamos, medida o una política pública muy interesante y que surge en el contexto de la llegada al gobierno del ayuntamiento de los movimientos sociales, ¿no? Por ejemplo, la alcaldesa Ada Colau, de otras iniciativas izquierdas o progresistas que venían acompañadas de movimientos sociales, ¿no? Recordemos el 15M, ¿no? La acampada por Barcelona, etcétera. Grosso modo, y ya para no hacer más larga la intervención, este plan especial urbanístico lo que hace es dividir la ciudad en 4 zonas, ¿no? Y lo que hace es que no se permiten más viviendas o más BEUTs, que son viviendas de urbanísticas temporales, ¿no? O sea, como Airbnbs, por ejemplo, no se van a permitir en la zona roja, ¿no? Que en este caso aquí es el centro de la ciudad, la Barceloneta, y la zona del Eixample. Entonces, y la zona de Gracia, ¿no? El barrio de Gracia. Aquí prácticamente no puede haber más viviendas
turísticas, para uso turístico, ¿no? Y por ejemplo, cuando una vivienda turística se termina su licencia o ya se reconvierte al uso residencial, no se puede volver a abrir aquí, sino que se tiene que abrir en otras zonas, ¿no? Digamos, de menor presión. Entonces, lo que se hace es se crea un gradiente, ¿no? Donde la mayor intensidad de viviendas de uso turístico están en la zona roja, y lo que se incentiva es que las viviendas de uso turístico surjan o se implementen o se instalen en la zona de la periferia de Barcelona, justamente con la idea de desconcentración turística, ¿no? Y para terminar con la saturación, con la sensación de despojo que están viviendo las personas que viven en Barcelona. Otra de las cosas que tiene interesante este plan especial urbanístico es que se regula en viviendas compartidas de hasta 4 plazas, que solamente se pueden alquilar 31 días de alquiler al año, ¿no? Y eso también es evidentemente fundamental, con la intención de desincentivar las viviendas turísticas, ¿no? Por ejemplo, las plataformas como Airbnb. Y ya para ir concluyendo, la última diapositiva tiene que ver con esto que llamé, patrimonios y masas. A partir de este encabezado de una noticia reciente en el cual nos mencionan que la Sagrada Familia recibe a 3.23 millones de visitantes al año, de los cuales el 87% son extranjeros, principalmente de Italia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. ¿Qué nos está diciendo esto? Perdón, está muy sensible el mouse. ¿Qué nos dice esto? Pues la manera, y aquí volvemos a conectar con el Patrimonio Mundial de la Humanidad, al cual hicimos mención en las primeras diapositivas. La Sagrada Familia se ha vuelto el monumento más visitado del Estado español, ¿no? Y justamente lo que está generando es que quienes principalmente lo estén visitando sean personas extranjeras, ¿no? Personas turistas y que están acudiendo porque es lo que hay que ir a ver a Barcelona, ¿no? A pesar de que tengan que hacer filas enormes, ahí, sobre todo en verano, bajo el sol, esperando a que puedan entrar y estar amontonados, a ver los vitrales, y de lo que se trata, y digamos una de las características del turismo actual, es de vivir la experiencia, ¿no? De vivir la experiencia de estar en la Sagrada Familia. En ese sentido, quiero concluir con algunas ideas, por ejemplo, que las políticas patrimoniales, y esto pues de alguna manera no está en duda, es cómo han servido para preservar elementos de épocas pasadas que nos ayudan a comprender diversas sociedades, ¿no? Son elementos, rasgos de momentos pretéritos que nos dicen cómo era la sociedad, cuáles eran sus intereses, ¿no? Y cómo las podemos entender. Sin embargo, no podemos ser ingenuos y dejar de pensar que la elección del patrimonio o de lo patrimonial siempre está en un juego tenso de un ejercicio de poder, ¿no? Sobre qué es lo que tiene que ser conservado. Y aquí hay disyuntivas, porque usualmente quienes deciden qué es lo que pueden ser conservado son unos ciertos, digamos, grupos de interés o de poder, ¿no? En esta asimetría desigual de poder entre ciertas élites, ¿no? Ilustradas que dicen, bueno, lo que vale conservar son estos monumentos, estas calles, estos recintos y otros no, ¿no? Y justamente esta idea del patrimonio como una visión impuesta desde arriba, pues en los últimos años hemos visto cómo se empieza a tambalear, ¿no? Y que cada vez entra, pues difícilmente más en cuestionamiento. Un ejemplo evidente que ya no comenté aquí, pero que también he investigado, es el caso del mercado del Born. El Born Centro Cultural es otro mercado que está en el centro de la ciudad, en el Casco Antiguo. Y este mercado en los años 70 iba a ser demolido porque se consideraba arcaico, vetusto, decadente, porque también tenía la estructura del hierro y del vidrio de las que comenté, muy parecido al de la boquería, también tomando de referencia a los mercados parisinos. Sin embargo, hubo un movimiento vecinal muy potente que defendió el mercado, que no permitió que lo demolieran y el mercado se quedó durante muchos años ahí, varias décadas, se convirtió en un ateneo popular, etcétera, hasta que hace unos años, 2013, 2012,
las coyunturas políticas, ¿no? Y los gobiernos en turno en Cataluña generaron que en ese mercado se creara, encontraron restos arqueológicos y se hiciera también como mito de fundación de la nación catalana, ¿no? Por unos restos encontrados de 1714. Ese mercado, conservado por los vecinos, se convirtió en un mausoleo prácticamente donde la nación catalana rinde culto, ¿no? A sus ancestros, y de esta manera se considera desde 2013-2014 como un centro, digamos, muy importante para la divulgación del pueblo catalán, ¿no? Entonces, es una manera de mostrar cómo también desde los movimientos sociales, desde abajo, se pueden generar mecanismos de patrimonialización. En este caso, pues que también fue despojado hacia estos movimientos, ¿no? Los nombramientos de patrimonio, sobre todo los de la humanidad, y como hemos visto que existen varios en Barcelona, han servido como dinamizadores de procesos de mercantilización del consumo cultural, ¿no? Es decir, ya dijimos cómo estos monumentos que salen en las postales, ¿no? Que todos conocemos, pues son los elementos a los que uno tiene que visitar en Barcelona y que detonan la atracción turística de las industrias creativas. Y retomando a Manuel Delgado, justamente, valdría la pena preguntarse si no estos monumentos son las nuevas catedrales o las catedrales posmodernas de los turistas, ¿no? Quienes acudimos, ¿no? En procesión a visitar la Sagrada Familia, el Parque Güell, ¿no? Y infinidad, la Pedrera, infinidad de monumentos que están ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar desde esta perspectiva cómo en la época contemporánea estos monumentos son estos nuevos entes religiosos, ¿no? De una perspectiva, obviamente, entre comillas, y de manera simbólica. Y finalmente, pensar que la patrimonialización no está exenta de conflictos, ¿no? Y Barcelona es un típico ejemplo de lo que ocurre allí, ¿no? Y de esta manera el turismo de masas en Barcelona resulta insostenible y por lo tanto, ¿no? El gobierno, los diferentes entes gubernamentales han tenido que actuar e implementar medidas para intentar generar movimiento, políticas públicas que apacigüen, ralenticen los efectos del turismo en la ciudad y en el patrimonio, ¿no? Por eso aquí resulta importante retomar, discutir y analizar las propuestas que hacen movimientos sociales en Barcelona, como la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible, la cual habla del decrecimiento turístico o bien de la desturistización. ¿A qué se refiere esto? No están o no promulgan que el turismo se tenga que acabar, ¿no? Sino lo que están planteando son nuevos modelos de turismo, que lo que están planteando es que no se tienen que generar nuevas infraestructuras, ¿no? Porque generar, por ejemplo, la ampliación del aeropuerto de Barcelona, que actualmente está en discusión porque están en campaña electoral, lo que haría es atraer más turistas, ¿no? Evidentemente, sino que están pensando en maneras alternativas, más sostenibles, que de alguna manera vuelvan a, no digamos a instituir el equilibrio entre habitantes y turistas, pero sí que se piensen en otras maneras justamente de poder gestionar y entender el turismo, y que evidentemente no solamente está en el campo de la iniciativa, digamos, pública del régimen gubernamental, sino también desde las propias perspectivas de los turistas, ¿no? Hacer un turismo diferente y que de alguna manera no sea tan dañino con la ciudad como es el caso, y con el patrimonio como es en el caso de la ciudad de Barcelona. Hasta aquí lo dejo, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su participación, en verdad muy importante. De hecho, la semana pasada estuvimos el doctor Delgado Campos y una servidora en Puebla en unas jornadas con nuestros estudiantes de posgrado. Se trabajó también mucho este tema, ¿no? La importancia del proceso de desarrollo turístico, ¿no? Cómo esta inmediatez de las redes sociales hacen que haya una necesidad de un turismo instantáneo, ¿no? Y esto nos va llevando a turismos de masa. La problemática de Airbnb, que dice usted, es bien importante porque ha desplazado a los pobladores originarios de sus espacios de vivienda.
creando procesos de falta de habitación en el propio centro histórico. Esto también hace que de alguna manera se esté viviendo un espacio escenográfico que está lleno durante el día. Hay mucha gente, hay mucho movimiento, hay comercio, pero en la noche está vacío, ¿no? Lo cual también causa problemas de seguridad. Pero dentro de todos estos procesos, para mí es bien interesante ver que todo está ligado con la dinámica de vida actual también, ¿no? Tratamos de encontrar la solución a las problemáticas que se dan y me parece bien importante lo que ahora nos enseñó del PWAT, ¿no? Empezar a normar el turismo, creo que es fundamental. Estos procesos de repatrimonialización, como el tema de los búnkers de Carmel, me parecen bien importantes, retomar también la memoria colectiva y la reapropiación patrimonial, pero creo que también es bien importante trabajar desde nuestros propios espacios locales, ¿no? También hay que hacerle entender a la gente que nuestros mismos lugares donde habitamos, por ejemplo, México, somos el 7º país con sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial, que tenemos también que hacer turismo local, ¿no? Y también borrar esa huella de carbono que hacemos por estar viajando constantemente a lugares remotos, porque son atractivos, porque vimos fotos en Instagram y queremos ir y conocerlo, y si tenemos la posibilidad económica lo hacemos. Es una presión turística fuerte de estrategias de comercio y de turistificación, pero creo que sí es importante empezar a gobernar el turismo, empezar a hacer esta propuesta de turismo local. Debemos de conocer nuestros patrimonios y nuestros espacios también antes de salir al extranjero y seguir trabajando sobre, finalmente los monumentos no son estos templos a los que tenemos que ver, los monumentos están compuestos también de su patrimonio material, pero del patrimonio inmaterial que vive, de la sociedad que vive a través de ellos. Entonces es importante tener un equilibrio entre el turista y entre el ciudadano que habita en él. Solo creo que de esta manera podremos tener espacios en los que todos podamos disfrutar y no que el arribo de turismo de masa desplace a los habitantes que ahí viven, encarezca la vida, ¿no? Porque como son sitios que todo el mundo quiere tener, empiezan a ser comprados por transnacionales y se empieza a elevar el costo de estos inmuebles y después los que ahí vivían resulta que ya no pueden vivir ahí, ¿no? Entonces, creo que el análisis que ha hecho usted es súper interesante. Tenemos bastantes preguntas, pero quisiera primero pasar la voz al doctor Javier Delgado Campos para que haga sus comentarios también y después pasamos a las preguntas. Muchas gracias, Adrián, por compartir con nosotros tu experiencia. Sabemos que es un tema que lo tienes muy estudiado y muy fresco. Y como lo dice Lilia, creo que de aquí podemos extraer muchas enseñanzas, porque si es cierto que la globalización nos ha metido en una dinámica, pues también podemos responder a esa misma dinámica de una manera independiente, más cuando nosotros tenemos un patrimonio histórico mundial reconocido y también con una larga experiencia. Yo me aguanto las ganas de hacer preguntas, Lidia, si me lo permites, y le daría más bien la palabra a nuestros asistentes, con ellos los que se benefician principalmente de estas pláticas. Claro que sí, muchas gracias, con mucho gusto. Empezamos, bueno, te mandan saludos desde Matamoros, Tamaulipas, Guerrero, Guanajuato, Cusco, Perú, Florencia, Italia, de Tlalpan, Ciudad de México, Iztacalco. Y bueno, empezamos con Jalil del Carmen, te dice que este tema del que estás hablando también se aborda en el documental Bye Bye Barcelona. Después, Jazmín Díaz te dice, ¿qué ha sucedido en España con respecto al rechazo al turismo? El tema de la gentrificación y los aspectos que pudieran quitarle el nombramiento. Sí, respecto al rechazo al turismo, en España es un tema candente en diferentes ciudades del Estado español. Hay movimientos sociales la verdad, muy potentes que se han articulado contra la masificación turística. Hay, por ejemplo, esta asamblea que les mencioné, pero también hay otra, ¿no?, muy importante que está contra los cruceros, porque los cruceros, como todos sabemos, son son focos de contaminación atmosférica muy importante.
generan más emisiones que los autos, ¿no? Propios que hay en la ciudad de Barcelona. Y además, digamos, los cruceristas bajan algunas horas en Barcelona. La crítica que se les hace es que no gastan, ¿no? Solamente salen a conocer el casco histórico, el frente marítimo, regresan a sus cruceros y se van, ¿no? Generando una presión sobre la infraestructura, ¿no? Entonces, sea Barcelona o sea otra ciudad, Sevilla, por ejemplo, también hay movimientos muy importantes, porque una de las demandas principales es la presión que genera también sobre la vivienda, ¿no? Sobre los precios de alquiler y de compra, y cómo las plataformas también, la reconversión a plataformas como Airbnb, que lo que está generando es el vaciamiento de los centros históricos. En el caso de Sevilla, el colega Iván Díaz y acaba de sacar un libro, y con la colega también María Barrero, mostrando evidencia de cómo el centro de Sevilla se ha despoblado, ¿no? Entonces sí que hay cada vez más expresiones de rechazo hacia el turismo, o mejor dicho, hacia este tipo de turismo masivo, ¿no? De políticas turísticas, no tanto hacia la persona, ¿no? Hacia el turista como tal. Y no hay hasta ahora ningún tipo de problema respecto a que puedan perder los nombramientos de Patrimonio Mundial de la Humanidad de los que mencioné ahora en el caso de Barcelona, pues porque cumplen con las gestiones y normativas, ¿no? que establecen los organismos que se encargan de cuidar a los patrimonios. Muchas gracias. Manuel Tapia Becerra nos pregunta, hace un comentario, dice: con todos esos ingresos millonarios, no les va a importar mantener la distinción de la UNESCO porque puede seguir ostentando los reconocimientos otorgados gracias al marketing turístico. Amelia, una cosa ahí que no mencioné también con el PUT, es que en Barcelona hay una tasa turística, ¿no? O sea, hay un impuesto que se cobra por quienes pernoctan en un hotel o en un establecimiento, y lo interesante de esta tasa es que se va a la, digamos, paliación de los efectos del turismo, ¿no? Como en infraestructura o la creación de espacios públicos o el mantenimiento. Entonces lo que se busca es que haya una cierta retribución con este tipo de efectos, no es una medida compensatoria. Durante el anterior gobierno había importantes críticas porque la tasa turística se iba a financiar, por ejemplo, la Fórmula 1, ¿no? Las carreras de Fórmula 1, y entonces justamente había bastantes críticas por parte de los movimientos sociales, los habitantes y vecinos, pues porque consideraban que finalmente esta tasa turística no se veía como una medida compensatoria, sino para generar más eventos turísticos de este tipo, ¿no? Que finalmente pues resultan elitistas. Sí, claro. Muchas gracias. Bien importante eso, ¿no? Súper importante. Amelia Aguirre dice: ¿sería correcto decir que hay una mercantilización del suelo a partir de narrativas que ponen como valor la historia, pero carente de memoria? Pues me parece que es justamente lo que estamos tratando, no sé si en el seminario, pero al menos en esta sesión, cómo evidentemente hay una mercantilización de elementos históricos patrimoniales, y que justamente el concepto de la memoria, ¿no? Tiene una connotación, digamos, distinta, más hacia otro sector, digamos, un tanto más de izquierda, ¿no? Más progresista, y que por lo tanto no se recurre a la memoria, ¿no? Lo que ocurre, por ejemplo, en el Carmel, sí que me parece importante y que podría tender en algún momento hacia esa parte de la recuperación de la memoria por lo que allí ocurrió. Sin embargo, ya cuando se inserta en estos momentos, ¿no? Dinámicas de masificación, pues lo terminan perdiendo, y entra justamente en el comentario que mencionaban, hacia más la comercialización histórica, ¿no? O pretérita. Así es. Paola de Codificarte te dice: este ejemplo del mercado de la boquería lo quiso retomar la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México con la central de abasto. No lo sabía. Yo, o sea, conozco, y eso también es importante mencionar, cómo Barcelona, las intervenciones en Barcelona se han dado a llamar el modelo Barcelona, y un conjunto de urbanistas, geógrafos han sabido, creado consultoras y han podido, intentado transferir digamos, ese conocimiento adquirido, sobre todo en América Latina, ¿no? Se han intentado replicar mercados de la boquería o ciertas intervenciones, pero que evidentemente hemos visto que
Pues que nuestras características locales son muy distintas a las que ocurren en otras ciudades europeas, ¿no? Digamos, lo que se ocurrió, y si lo ponemos a escala del Estado español, el mercado de la Boquería y el mercado de San Miguel en Madrid, aunque son diferentes, por ejemplo, porque el mercado de San Miguel es un ente privado, era un mercado público que se vendió a una empresa, pero que de alguna manera el modelo del mercado, ¿no? Dirigido a la venta de tapas de este tipo de establecimientos de comida takeaway, pues está ahí, ¿no? Gracias. Y creo que el viernes esto también se podría ampliar con el panel que tenemos. Ahí va a estar el doctor José Gasca, también ha trabajado bastante con esto. Entonces, creo que tenemos mucho material interesante también para el cierre de la próxima sesión. Lore Gabriel te agradece tu presentación y dice, ¿existe alguna forma que ya se esté implementando en España para la disminución de la privatización de espacios públicos? Pues una forma no, digo, lo que ocurre, y ahorita en Barcelona, por ejemplo, acaba de ocurrir con el tema de un patio, un patio de vecinos que se intentó apropiar una administración, es que pusieron unas vallas. Lo que se hizo finalmente fue como hacer una movilización. Lo que no estamos viendo es que ahí en Barcelona lo que podemos ver es que los movimientos de concertación vecinal son importantes y son los que están logrando, digamos, de alguna manera parar este tipo de manifestaciones, ¿no? De privatización del espacio público, por un lado, pero hay otras cuestiones como la terracificación o la privatización del espacio público a partir del consumo, que sí ha costado más trabajo, ¿no? Y que aunque se han ido tomando medidas, pero que no son suficientes, ¿no? Para reducir este tipo de prácticas de privatizadoras, que lo que implican es finalmente eso, ¿no? El consumo. Muchas gracias. Pedro Sosa te pregunta, él es del periódico Reforma, ¿se puede regular Airbnb? ¿Cuál es la experiencia en el barrio gótico? No, pues claro que se puede. Hay evidencias en diferentes ciudades del mundo donde se puede regular, por ejemplo, este tipo de plataformas de Airbnb. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Barcelona fue lo que mencioné hacia el final de la presentación, la manera en que este plan especial lo que hace es que las viviendas compartidas solamente se puedan rentar en un periodo de 31 días, ¿no? O sea, un mes, con la intención de que no haya tanta rotación, ¿no? Y por otro lado, lo que también está ocurriendo es que los gobiernos locales lo que hacen es solicitar, ¿no? El padrón de viviendas, y eso es lo que se hizo. Por ejemplo, Barcelona no podría haber hecho este plan especial urbanístico de regulación sin tener el total del censo de las viviendas destinadas a alquiler turístico, ver, ¿no? Que hay una saturación en ciertas áreas de la ciudad y prohibir la presencia de más viviendas de uso turístico. Y lo que están haciendo, por ejemplo, y el barrio gótico era el barrio con más, o es el barrio con más viviendas tipo Airbnb, lo que hizo fue no permitir más y por lo tanto llevarlas hacia otros barrios periféricos con intenciones de redistribución de la oferta. Muchas gracias. Sí, para evitar el que ya estén deshabitados por los propios moradores, ¿no? Después resulta que son puras viviendas temporales. Miriam González te dice, ¿existe alguna tradición religiosa en estos contextos que ayude a la construcción social de barrio? Tradición religiosa, supongo que en el caso de Barcelona, ahora mismo no recuerdo alguna, porque también, digamos, Barcelona es un caso especial, y Cataluña, sobre todo Barcelona, en el caso del Estado español, y las personas no son tan practicantes de religiones, sobre todo la religión católica, no es como, a diferencia de Sevilla, por ejemplo, ¿no? Pero no ubico alguna imagen religiosa. Lo que más encuentro, y que sí es algo que está allí, es el tema de las fiestas barriales, ¿no? Por ejemplo, durante verano, que en mes de agosto hay infinidad de fiestas en diferentes barrios de la ciudad, lo que hacen es generar el sentido de comunidad, ¿no? Y una cosa muy interesante que no mencioné en el barrio gótico es justamente que los vecinos, los pocos que quedan, no sé si ahora lo siguen haciendo, pero se reunían en una calle una vez a la semana a tomar té y tomar café y sentarse a platicar, sacaban sus sillitas, ¿no? De sus casas en la calle
y ahí se sentaban y no eran ni una decena, pero justamente lo que ellos querían mostrar es que en ese barrio seguían viviendo personas y vecinos, ¿no? E incluso ellos, uno de sus lemas eran que eran vecinos en peligro de extinción. Sí, muchas gracias. Libertad Escalante Covarrubias te comenta, se cambia por completo la dinámica de los habitantes originarios, aumenta la plusvalía, se encarece la vida y se modifican también las formas de habitar los espacios. María Celia González, ¿conoce alguna ciudad en México que esté copiando el modelo turístico de patrimonio inventado de Barcelona? El patrimonio inventado, lo que se me ocurre ahorita así rapidísimo es el caso de Valquirico, ¿no? El Valquirico, que es un enclave ahí entre Puebla y bueno, municipio, me parece que es Tlaxcala. El doctor Hernán Salas del Instituto de Investigaciones Antropológicas tiene 2 trabajos excelentes, se los recomiendo, sobre gentrificación rural en Valquirico, y que evidentemente es un pueblo totalmente inventado que intenta reproducir a un pueblo de la Toscana italiana y que es un centro comercial, ¿no? Entonces es igual, es una significación de lo que intenta hacer un pueblo, ¿no? O lo que creemos que tiene que ser un pueblo y que básicamente está dedicado al consumo. Sí, y ese era precisamente el comentario de Verónica Mondragón Gaitán, te ponía, Valquirico me parece un claro ejemplo de ese patrimonio inventado. Manuel Tapia Becerra te comenta, varios pueblos mágicos usan ese modelo, aunque después pierdan el sello oficial, las secretarías de turismo estatales siguen promoviendo la distinción. Algunos pueblos están transitando hacia el programa de ciudades patrimoniales. Sí, son diferentes, digamos, tipo de nombramientos, ¿no? Por ejemplo, he estudiado también el caso de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, su masificación turística a partir de 1994, ¿no? Y la insurrección zapatista. Y allí vemos cómo en un primer momento había un turismo, digamos, de lo que podemos llamar turismo revolucionario, y luego progresivamente las políticas públicas que se han implementado allí están vinculadas a borrar la memoria de la insurrección indígena, y en cambio lo que están impulsando desde hace algunos años es mostrar un pueblo pintoresco en el cual recurren a los pueblos indígenas, pero escenificados, ¿no? Y en ese sentido adquirió San Cristóbal de las Casas el nombramiento de pueblo mágico y también el de que otorga el gobierno federal mexicano. Y por otro lado también tiene la denominación de ciudad creativa por sus artesanías que otorga la UNESCO, ¿no? Entonces vemos como un mismo espacio adquiere denominaciones tan disímbolas como pueblo mágico y ciudad creativa, ¿no? Y que están ahí y que son estrellitas que se van colgando justamente para la atracción turística. Gracias. Sheila Espinosa Cortés te dice, en la Ciudad de México el mercado del buen tono está pasando por un proceso de turistificación y pérdida de patrimonio inventado. No conozco esa experiencia, debo decirlo. Muy bien. María Luisa Morlote Acosta te comenta, ¿podríamos decir que algo semejante sucedió con Bilbao? Sí, es un modelo parecido en el cual la vieja industria del puerto, ¿no? Se reconvirtió y bueno, está el Museo Guggenheim ahí, ¿no? Y se ha vuelto un referente de los circuitos culturales. Antonio Hernández te pregunta, ¿qué papel juega el turismo de proximidad en consideración a la protección del patrimonio? Me gustaría saber a qué le llaman turismo de proximidad. A ver si ahorita nos lo contesta. Iván nos pregunta, ¿hay señales de turistofobia en Ciudad de México? ¿Debe prevenirse llegar a esa situación con una regulación, incluidos los alquileres por Airbnb? Pues de alguna manera hay algunos elementos de turismofobia, ¿no? Sobre todo en estos sectores como la Roma Condesa, donde vemos que llegan a ver algunas pintas, algún cartel, pero y también en redes sociales, ¿no? Instagram, constantemente estamos viendo videos de manifestaciones, de cómo hay rechazo hacia el turismo, ¿no? O sobre todo aquí entra otra categoría como los nómadas digitales, ¿no? Las personas que no son turistas, pero que deciden venir a vivir unos meses, ¿no? Una época a la Ciudad de México porque se ha vuelto una ciudad interesante en ese circuito de los nómadas digitales, y que como los menús se ofrecen en inglés, ¿no? O se reconvierten ciertas cosas, entonces sí que hay un cierto rechazo, pero al nivel de que existen en otros países o ciudades, no, estamos muy lejos de ello.
Muy bien. Eña Gazal te pregunta, ¿cómo se puede equilibrar la dinámica de vida actual, la generación de turismo de masas y la gentrificación? Pues me parece que lo que se presentó con el caso de la regulación de Barcelona es un ejemplo muy claro de cómo poder intervenir justamente la masificación turística, ¿no? Si queremos que haya un control del turismo, evidentemente tiene que haber políticas públicas y tiene que haber un Estado o un gobierno local que se quiera meter a ello, ¿no? Justamente implicando que tenga críticas a partir de los lobbies empresariales que están presentes, ¿no? Entonces, lo que nos deja claro el ejemplo de Barcelona, que se necesita, por un lado, voluntad política y por otro, instrumentos de planificación urbana eficaces, ¿no? Que es algo de lo que que caracteriza a Barcelona, ¿no? Esa expertise que tienen respecto a la planificación y gestión de la ciudad. Completamente de acuerdo contigo, porque aparte, si hay una regulación o que tengas que cumplir, entonces esa presión de la que tanto nos quejamos del turismo o de los empresarios transnacionales que desconocen la dinámica de la vida de las personas en los espacios donde están invirtiendo, tiene que quedar regulada automáticamente y tendría que ir minimizando todo este impacto negativo del turismo de masas y de los procesos negativos de este turismo cada vez más instantáneo, ¿no? Pablo González te dice, como comentario, sería interesante saber si existen estudios del rol de las redes sociales en el incremento de turistas en ciudades o sitios patrimonio de la humanidad. Pues hay infinidad de trabajos, o sea, ahora mismo no me viene alguno puntual a la mente alguna autora, pero si ustedes buscan en las revistas especializadas como la revista Pasos, me parece que sí, leí hace no mucho un trabajo sobre el tema de redes sociales, turistificación, Instagram, ¿no? Y creo que es a donde tenemos que apuntarle en este momento, ¿no? Si queremos entender las dinámicas del turismo, hay que discutir y analizar, diseccionar la vida digital. Ciertamente. Juan Antonio Falcón, ¿tiene usted referencia de alguna relación entre gentrificación y turistificación en Barcelona? Es decir, además del turista, ¿también reside ya un usuario no nativo que hace negocio con los anteriores? Sí, y ese es un debate también en el ámbito de los estudios urbanos muy, muy interesante porque son procesos que cada vez se están juxtaponiendo más, ¿no? Y esa está en la literatura, ¿no? Y hay usualmente lo que estamos viendo según la evidencia es que suele haber primero un proceso de gentrificación, ¿no? Y posteriormente viene la segunda etapa, y eso como hipótesis sería el proceso de turistificación, ¿no? Primero como hay una renovación, un cambio, una lavada, dirían en España, una lavada de cara del barrio, llegan nuevos habitantes. Luego estos habitantes, algunos se quedan, otros se van y ya se inserta en un mercado de turismo, ¿no? De turistificación. Y algo importante también que menciona tanto Tony López perdón, le digo Tony López porque fue mi director de tesis, tengo mucha confianza con él. Tony López y Agustín Coccola, que también es un buen colega, es que ellos están mostrando cómo en el barrio gótico esta sustitución de habitantes tiende a que cada vez hay más pobladores, digamos, de países nórdicos, estadounidenses, con mayor capital cultural, con mayor capital económico, que han sustituido a los antiguos habitantes que están viviendo ahí. Y por otro lado, también esta presencia de turistas, ¿no? Muchas gracias. Juan Carlos escribe, no sé si la redacción no la entiendo muy bien, pero dice precisamente cómo convencer a las autoridades que se basan en el modelo Barcelona y quieren implementar el turismo masivo en ciudades pequeñas. En particular escribo desde Zacatecas, México. Claro, es digamos, un aparato de marketing muy importante de las consultorías, ¿no? Que están ahí vendiendo las buenas prácticas de Barcelona, perdón, pero que justamente hay que entender eso, ¿no? Que no es una receta y que tenemos particularidades muy diferentes a las que ocurren, ¿no? En otras ciudades. Y bueno, en Zacatecas tenemos a la doctora Guadalupe Hernández, que es una especialista y que ha trabajado un montón en el tema del turismo y la patrimonialización en Zacatecas. Muy bien. Y la última pregunta, y pasamos a cerrar la sesión, sería de Araceli Galeana.
Dice, durante la pandemia de COVID, las calles de las ciudades europeas como Barcelona, Venecia y otras se quedaron solas, sin derrama económica. Ante este tipo de situaciones, la población local se sintió muy vulnerable. Desde esta perspectiva, ahora comentan que con el retorno del turismo está volviendo el exceso en estos lugares y que no se evidencia que se haya aprendido alguna lección, pues se priorizan los intereses de grandes cadenas y empresarios. ¿Existe alguna otra política turística en Barcelona que realmente dé beneficios a la población local? Pues yo creo que el plan especial es fundamental. Hay que darle, yo creo que unos años para que se vean sus efectos. La tasa turística, que es una medida compensatoria para la infraestructura pública, me parece que son elementos fundamentales para esperar que se regule de alguna manera el turismo. Y hay otros elementos que sí han quedado tanto a deber, como es el tema de la protección del comercio, ¿no? Cómo cada vez van cerrando más comercios antiguos, ¿no? Le llaman de solera, de que son centenarios y que han venido cerrando, pues justamente por las dinámicas comerciales, ¿no? Quizá allí valdría la pena que se implementen mecanismos de protección al comercio, digamos, de proximidad, allí sí, o al comercio, digamos, típico, que finalmente necesita ese tipo de apoyos, ¿no? Pero que también sabemos que es complicado, ¿no? Y que no se pueden implementar de todo una batería tan extensa, ¿no? Y también llamar la atención de que justamente en este momento habrá elecciones en Barcelona, ¿no? En unos días, en unos meses, semanas. Y entre las diversas cosas que están planteando, pues son los modelos turísticos, la implementación que se quiere llevar a cabo. El actual gobierno lleva 2 periodos, se quiere reelegir, pero vamos a ver cómo se desarrollan las cosas, ¿no? Porque también se volvió a presentar como candidato el anterior alcalde. Entonces, será interesante y creo que me parece un buen termómetro para saber qué quieren los propios habitantes de Barcelona, ¿no? Si continuar con con este gobierno y las medidas, digamos, de control turístico que se han venido manejando en los últimos años, o si quieren volver, ¿no? al gobierno previo, donde sí hubo una mayor liberalización de las dinámicas turísticas, ¿no? Ya se verá. No está en nuestras manos. Gracias. Y en seguimiento a la pregunta de nuestro colega en torno al turismo de proximidad, él comenta el turismo de proximidad basado en la cercanía, una alternativa sustentable para los pueblos y ciudades patrimonio, en sus diferentes facetas como modelo diferente al turismo de masas, especialmente después de la llegada del COVID-19. Estoy de acuerdo que y se plantea, fue lo que comenté en la última diapositiva, ¿no? Cómo el turismo sostenible y lo que están planteando los movimientos sociales tiene que ver con estas nuevas formas de entender del turismo, que es justo recorrer lugares próximos, no tener que salir en la medida de lo posible de tu país, conocer otro tipo de pueblos, lugares, etcétera. Sí, es un cambio justamente en las dinámicas, ¿no? Y propiamente de hacer turismo, que tiene que ver con nosotros mismos. Claro que sí. Pues, doctor, no sé si quisieras hacer algún comentario final para que cerremos la sesión. No, yo creo que ha sido muy rica esta sesión. Indudablemente el tema no se agota aquí, sobre todo considerando que ya es algo que ya también ya se mencionó. Pero la dinámica económica en la que estamos inmersos actualmente tiene muchas facetas, tiene una buena parte de incertidumbre, evidentemente no es una dinámica lineal y todo está preestablecido de antemano. Entonces estas apuestas, por decirlo de alguna manera, estas apuestas a políticas que en principio debiesen estar dirigidas a mejorar la calidad de vida de la gente. No olvidemos, como lo ha mencionado insistentemente Adrián, el patrimonio sin la parte cultural, entendiendo cultural la gente que habita, que genera esa vida en estos lugares es lo más importante. Entonces, con estas construcciones, pues yo creo que igual las preguntas que hemos estado escuchando en esta sesión, pues indican que se tiene muy bien por parte del público. Hay una asistencia que está muy bien, digamos, que está atenta y que conoce muy bien
estas distintas problemáticas. Y yo creo que para nosotros en el PUEC, esto es muy importante, poner en contacto a gente que está interesada en un tema. Ojalá que aquí nosotros compartamos, Emilia, te encargo, por favor, a la gente que solicite, que esté interesada en conocer a los participantes, pues se les compartan estos datos y que puedan establecer entre sí comunicación. Al igual, Adrián, si tú me lo permites, compartir tu correo para que la gente se ponga en contacto contigo. Seguramente después de hoy vas a tener muchas consultas. Claro, y con mucho gusto. Y además, déjame mencionar que en la primer diapositiva que presenté están mis redes sociales. En esas redes sociales me pueden contactar con mucho gusto. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Hernández Cordero. No sé si quiere hacer un último comentario para que yo proceda a cerrar la sesión. No, simplemente muy agradecido porque la verdad ahora sabe Javier que estoy en trabajos de gestión y volver a hacer investigación y sentarnos a pensar y a trabajar sobre lo que nos gusta fue un momento que me di, que les agradezco que me obligaron a hacerlo, darme el tiempo y también decirles que yo lo quiero mucho, lo reconozco y siempre agradecido por todo el apoyo que me han brindado y cuenten conmigo para siempre. Y a los asistentes, pues muchas gracias por su tiempo, por su atención y por sus ricas preguntas. Me llevo muchas para seguir pensando sobre este tema. Que estén muy bien. Muchas gracias. Pues de parte de nosotros, del auditorio, 167 participantes, todos ellos te agradecen tu excelente sesión y te mandan muchas felicidades por tan excelente trabajo. Yo igualmente muy agradecida porque hayas aceptado darnos esta sesión y bueno, los esperamos a todos el próximo martes en el panel final que cierra este segundo ciclo de nuestro seminario La ciudad y sus patrimonios. Está una participante de la Universidad de Turín, la doctora Olimpia Nirio, estará el doctor José Gasca de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, estará el exdirector de la Autoridad del Centro Histórico, el doctor González Schmal. Entonces creo que podremos hacer también nuevamente y derivado a como ustedes lo pidieron, esta última sesión, una sesión muy rica de participación de la audiencia con nuestros 3 ponentes. Yo les agradezco como siempre su atención y su presencia en el seminario y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias.